Muy buenas tardes, mis queridos hermanos, mis amigos. Hoy día estamos acá nuevamente con un envío. La verdad es que agradezco a Dios la salud, la vida que me permite poder estar a través de este medio con cada uno de ustedes, con las personas que se van a conectar. Estamos aquí esperando, ¿verdad?, aquellos que se puedan conectar a esta transmisión. Agradecer a Dios por un tiempo maravilloso en su presencia y la verdad un día un poquito helado, pero sin lluvia, eso es lo más importante. Pero el clima ha estado un poco helado, hemos sentido un poquito de frío, por eso estoy acá en un lugar un poco más temperado de mi casa. Como de costumbre lo hago ahí en el comedor de mi hogar, pero he preferido hoy día hacer un lugar donde la temperatura es un poco más agradable, porque hemos sentido mucho frío, hemos sentido ahí cómo, ¿verdad?, la temperatura ha ido bajando, pero gracias a Dios, cuando aún, ¿verdad?, no, no ha llovido aún, aunque se esperan lluvias para estos días, pero todavía no ha sucedido tal cosa. Bueno, y agradecer siempre al Señor por aquellos que se conectan, por mis hermanos, mis amigos, ¿verdad?, de las redes sociales, que se van a conectar hoy día a escuchar el mensaje del Señor. Yo creo que ¿verdad? Cada uno de ustedes me conocen, saben que no hago un en vivo por hacerlo, si a menos que sienta en mi corazón una carga de Dios de poder transmitir y entregar un mensaje de parte de Dios a las personas que gentilmente apartan este tiempo para conectarse, para estar juntos, para poder, hermanos, ¿verdad? Aprender un poco más de la escritura. De hecho, no es un estudio bíblico el que estamos haciendo, sino más bien lo que hacemos es, verdad, conversar de temas que Dios pone en mi corazón y que de alguna forma siento la carga por entregarla, por soltarlo a cada uno de ustedes. Cada domingo en nuestra iglesia ha sido una iglesia desafiante, una iglesia que cada domingo se está entregando un mensaje diferente, distinto, porque Dios nos está llamando a entender eh, con una profundidad que ha sido increíble lo que está sucediendo. Y esto obedece, mis hermanos, al tiempo que estamos viviendo, un tiempo final, un tiempo donde eh, el Señor nos ha ido hablando que nos preparemos para su venida, que estemos atentos a las señales que hay, que estemos atentos a lo que de alguna forma Dios nos quiere entregar bueno, y es lo que estamos haciendo. Por esa razón es el deseo de mi corazón es poder entregar esta palabra. Porque de alguna forma lo que buscamos es que usted vaya entendiendo realmente el mensaje de la palabra de Dios para que usted se pueda preparar. O sea, sería muy triste de que Jesús viniera y nos pillara entretenido en otras cosas, o nos pillara distraído, o nos pillara haciendo cosas que no deberíamos. Entonces, ¿cómo nos preparamos? Bueno, todavía no es el tema de hoy, pero estamos haciendo ahí un pequeño, ¿verdad?, tiempo para que se conecte lo máximo que sean posible. Eh, pero si llegáramos, hermanos, si llegara a venir Jesús y nos sorprendiera, ¿verdad?, distraído en otras cosas, la verdad sería un poco penoso porque toda la vida cristiana se nos ha anunciado de su venida. Toda la vida cristiana se nos ha anunciado su venida. Entonces aquí es donde nosotros logramos, ¿verdad? Yo creo despertar un poco sobre este tema, porque de alguna forma Jesús nos ha estado advirtiendo que vienen, que su tiempo, que Jesús ya viene por su iglesia, que Cristo viene por su iglesia y que vemos a la gente, y eso es lo que Dios ha puesto en mi corazón, vemos a las personas muy distraídas en muchas otras cosas, menos en buscar la presencia del Señor. Yo creo que usted va a estar de acuerdo conmigo. La vida se ha vuelto muy afanosa, todo el mundo se mueve buscando, ¿verdad?, el dinero, buscando una mejor pasar de vida. Nos movemos de un lugar a otro tratando de alguna manera de conseguir una mejor, ¿verdad?, vida, pero
nos damos cuenta que todo eso también nos ha llevado a la distracción, a distraernos de lo que inevitablemente va a acontecer. Y eso es que Jesús regresa a buscar su iglesia, a buscar su pueblo, a buscar una iglesia que tiene una característica: le ha sido fiel. Y aquí es donde quiero hablarles un poco a cada uno de ustedes. Doy gracias a Dios, saludamos ahí a varios de nuestros hermanos, puedo ver a Rosario, ¿verdad? Saludamos a Rosario, Dios te bendiga, mi querida hermana. También ahí puedo saludar y ver a mi hermana Jocelyn, ¿verdad? De Puerto Montt. Saludo también a mi hermana Berito, que logro verla, y por ahí deben haber algunos otros hermanos que no logro divisar, pero a mi hermano José Nayán, mi hermano Daniel, y aquí vamos a estar, mi hermano Edmundo Carrasco, gracias al Señor, está mi hermano Edmundo también por ahí, mi hermana Edith Trujillo, un abrazo mi querida hermana, la verdad que son hermanos que llenan mi corazón de alegría siempre, siempre yo le digo a mi esposa, no somos una iglesia tan numérica, pero la gente que hay es una gente muy, muy buena que Dios nos ha dado. Así que agradecido al Señor por cada uno de ustedes. Ya voy a orar, porque no creo que tengamos que darle tanto, ¿verdad?, preámbulo, sino más bien entrar a lo que hemos dado. Agradeceré a cada uno de ustedes que cada vez que vayamos hablando, usted pueda dejarnos su comentario, pueda ahí compartir. Hagamos juntos este tema de hoy. Bueno, voy a orar un segundito, ¿verdad? Como buenos cristianos, voy a orar un segundito, que no pase desapercibido la oración. Padre, en el nombre de Jesús, hoy día estamos acá con varios de nuestros hermanos, estamos conectados. Señor, sabemos que, Señor, estos en vivos que hacemos no reemplazan el congregarnos, pero sí sabemos que nos ayuda a aprender y a llegar a mucha gente en diferentes lugares, Señor, que ellos se encuentran. Gracias por este tiempo, gracias por cada uno de los que se va a conectar, gracias por cada uno de los que hoy día va a apartar este tiempo a escuchar un mensaje, Señor, al corazón, un mensaje, Señor, ahí al espíritu, donde necesitamos escuchar tu palabra y entenderla. Gracias por cada uno, gracias por cada uno de los que se está uniendo. Por ahí, Señor, bendigo a cada uno de ellos en el nombre de Jesús. Bueno, por ahí veo también a mi hermana Sofía Valenzuela. Un abrazo, Sofía. No hace mucho estuvo acá en mi hogar. Sofía, una mujer que siempre me sorprende su perseverancia, valentía y su arrojo en continuar sirviendo al Señor. Bueno, quiero invitarle a... Bueno, usted ya a lo mejor con la primera conversación se ha dado cuenta que quiero hablarle un poquito sobre la preparación que debe tener la iglesia para poder, hermano, esperar a Jesús, al novio. O sea, cuando a una novia, hermanos, está por casarse, hay un tremendo preparativo anterior. Un tremendo preparativo anterior. Y ese preparativo es porque hay algún acontecimiento increíble, que es, ¿verdad?, la boda, el matrimonio. Bueno, Jesús dijo que Él venía por su novia. Jesús llamó su novia a la iglesia. Él dijo que venía a buscar su novia, hermanos, novia que se atavía, que se ordena, que se arregla, ¿verdad?, para recibir al Señor y a su novio que viene por ella. Ahora, Satanás sabe que esto está por acontecer. El diablo sabe que Jesús viene por su iglesia. Él no es ignorante de estas palabras proféticas que están en las Escrituras. Él conoce las Escrituras. Recuerde usted que cuando fue llevado Jesús a ser tentado al desierto, Satanás le citó las Escrituras. Entonces el diablo no ignora lo que la Biblia dice sobre el retorno de Jesús en busca de su pueblo. Y por esa razón es tan importante que usted hoy día, ¿verdad?, entienda que está por acontecer las bodas del Cordero, la venida de Jesús, pero tenemos que entender que viene a buscar una novia preparada, una novia ataviada para la situación, para el momento. O sea, si usted ha visto muchos matrimonios, muchas bodas, usted se va a dar cuenta
que las novias van lo más arregladas posible. Y si no fuera así, la verdad llamaría la atención de todos los que están ahí invitados a las bodas. Y creo que sería una decepción para el novio en ese día. Bueno, y quiero hablarte aquí en segunda de Timoteo, en el capítulo 4, 3, versos 3 y 4, Pablo el apóstol nos habla de lo que va a acontecer ahora, en este tiempo. ¿Ya? No más allá, en este tiempo. Y nos dice lo siguiente, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán, ¿verdad?, la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír o deseo de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, sus propias ideas, sus propios pecados, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, a los cuentos, a las ideas humanas. Bueno, esto está ya aconteciendo en este tiempo, de tal forma que ya hoy en día Satanás está intentando volver la iglesia de Jesús en una iglesia simple, en una iglesia sin atavío, sin preparación. Primero porque él sabe que estas cosas perjudican a la iglesia de tal manera que corremos el riesgo de no tomar parte en la boda del Cordero. Entonces el diablo sigue en una lucha constante por impedir que usted y yo tomemos parte en el día del Señor. Busca todas las formas y las maneras que él conoce. Y una de ellas es, hermanos amados, sobre ideas doctrinales que comienzan a filtrarse dentro de las iglesias, tratando de mover la mente, el corazón del creyente, hermanos, a ignorar la palabra de Dios. Hoy en día, donde hablar de espiritualidad es muy común en las redes sociales. Usted entra a cualquier redes sociales y le están hablando de espiritualidad. Le están hablando de que somos seres espirituales. Ya no es una novedad escuchar de que somos seres espirituales, de que somos personas, ¿verdad? Divinamente constituidos, que Dios habita dentro de nosotros. Eso ya es un mensaje que se escucha constantemente en las redes sociales. Pero lo que hoy en día usted debe notar que cuando se habla de espiritualidad, no se está hablando de obedecer las escrituras. No se está hablando de la Biblia. ¿Sabes cuál es el blanco que Satanás ha buscado para atacar este tiempo? Es la autenticidad de la palabra de Dios. El diablo se ha vuelto en contra totalmente de la Biblia, pero no como en los tiempos antiguos. En los tiempos antiguos se buscó, Satanás usó la estrategia de usar las religiones de esos tiempos y quemaron las Biblias, quemaron los libros espirituales, todos los libros se botaron en las plazas y se prendió fuego a todos los libros que hablaban de espiritualidad. Hoy día el Satanás no se está moviendo en quemar Biblias, ni sacar las Biblias de las casas, como sucede en otros países. Hoy día lo que Satanás está haciendo es buscar maneras y forma de que la Biblia no sea, hermanos amados, algo importante en la vida de los creyentes. Que la Biblia solo sea un adorno en los hogares. Que la Biblia solamente sea un libro en las manos de los que dicen ser cristianos. Que la Biblia sea un libro que poco se tome en cuenta y se respete. Eso es lo que Satanás está buscando, y por eso el apóstol Pablo le dice a su hijo espiritual Timoteo, ahí en segunda de Timoteo, en el capítulo 4, verso 3 y 4, dice que porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. O sea, cuando verdaderamente lo que la Biblia dice ya no le va a importar al pueblo creyente, al pueblo cristiano. Cuando lo que la palabra de Dios dice ya no va a ser relevante ni importante para la vida de cada uno de los creyentes. Cuando vamos a buscar espiritualidad y vamos a querer ser espirituales, pero sin que nos metan o nos inculquen la Biblia. Y eso se está dando hoy en día. Usted le habla de espiritualidad y cree usted que
en mi caso tengo un poquito de experiencia con este acontecimiento porque creo que soy un pastor que ha abierto su mente a entender cosas que tal vez todavía en otros lugares no es aceptada. Y he abierto mi mente a entender que somos seres espirituales, que no somos solo materia, que no solo estamos constituidos por átomos, como dice la ciencia, sino que dentro de nosotros vive un ser espiritual y que ese es tu verdadera identidad. Eso ya lo tenemos asumido. Y eso se está hablando hoy en día en las redes sociales. Pero cuando usted, hermanos, comienza a escuchar, se va a dar cuenta que cuando usted habla de la Biblia, ya pierden el interés. Y es lo que nos ha acontecido a nosotros cuando comenzamos a hablarle a algunos de que somos seres espirituales, pero llamados a obedecer la Biblia. Cuando eso comenzamos a enseñarlo, estos grandes deseos por aprender más se terminan. La Biblia es el blanco de Satanás. La palabra de Dios es lo que Satanás está buscando, hermanos amados, ¿verdad? Sacar de la vida de los creyentes. Satanás no está buscando sacarte de las iglesias. El diablo no está buscando, ¿verdad?, impedir que tú cantes coritos o alabes a Dios. No, no, ni que escuches radios cristianas. El diablo no está interesado en impedir que eso lo hagas. Pero cuando en tu corazón nace el anhelo de tomar tu Biblia y aprender de ella, entonces al diablo se preocupa por ti. Primero porque un cristiano que no, hermano, respeta la palabra, que no le importa la Biblia, es un cristiano que jamás va a lograr conocer al Dios que ama. La Biblia es el único libro que habla de él. Y por esa razón he querido hoy día hablarte de esto. Ahora, ¿de dónde viene el origen de tanta resistencia a la palabra? ¿De dónde viene, hermanos, el anhelo del diablo de resistir la Biblia? Bueno, viene, hermanos amados, desde Génesis, cuando Satanás, ¿verdad?, le dice a Eva, transgiversando el mandamiento de Dios, Dios le dijo, no comas de este árbol que está en medio del huerto, y el diablo le dice a Eva, oye, Dios dijo que no comas de ningún árbol. O sea, transgiversó la palabra de Dios para hacer que Eva pecara. Bueno, eso está sucediendo hoy en día. Hoy en día, mucha gente, hermanos, en redes sociales o a través de cualquier otro medio, está buscando de que usted, hermanos, transgiversar en su mente la palabra para que usted no crea en ella. Algunos están hablando de que la Biblia ya es muy antigua, que no deberíamos creer en ella. A otros dicen que está bien que cantemos, que está bien que alabemos a Dios, que está bien que hagamos todas las cosas, pero que obedecer la Biblia no es tan importante. Ese es el grave problema que tienen muchos creyentes y lamentablemente, hermanos, nos encontramos con palabras muy fuertes de Dios, muy desafiante que debería al cristiano. Y yo, hermanos, quiero pedirle a cada uno de ustedes que escuchen lo que dice Jesús en la Biblia con respecto a no tomar en cuenta lo que la Biblia dice. Dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrina ideas de los hombres. O sea, yo creo que usted entienda eso. Hay muchos, te repito, hombres que están enseñando sobre espiritualidad, pero están hablando en contra de obedecer las Sagradas Escrituras. Ahora a Satanás le interesa eso, al diablo le interesa eso. Y eso le interesa porque de esta forma la iglesia o el creyente se vuelve un cristiano sin autoridad. Y eso es el final que Satanás busca en este tiempo. Una iglesia llena de gente donde, hermanos, tengamos lindos cultos con mucha fiesta, donde todos a lo mejor lloremos, donde nos abracemos, donde, hermanos, nos hablemos palabras proféticas cada uno de nosotros, pero si no hay obediencia a la palabra de Dios, solamente dentro de estas iglesias
solamente hay humo, nada más que humo. Y es lo que Satanás está buscando que suceda en la vida individual de cada uno de nosotros. Un cristiano sin obediencia es un cristiano que no tiene autoridad para nada en la vida cristiana. Y creo que usted necesita entenderlo. Puede sonar muy fuerte. Tal vez sí, puede sonar muy fuerte. Pero tengo que ser, hermanos, claro con usted. Me interesa a usted que usted logre comprender que la única manera para confrontar al diablo que te roba tu salud, porque las enfermedades no vienen de Dios. Las enfermedades son todas obras del diablo. Al diablo que te roba tu finanza, la pobreza no viene de Dios. Toda pobreza y escasez viene del diablo. Hermano, los problemas familiares, toda discusión, pleitos, todo ira, toda gritería proviene del diablo. No proviene de Dios. Ahora, todas estas cosas los cristianos las están viviendo constantemente en sus vidas. Y ellos oran, reprenden y no sucede nada. No hay cambio en la salud. No hay cambio en la economía de la gente. No hay cambios, hermanos amados, en la unidad familiar. Todo sigue igual. Y eso es porque tenemos cristianos sin autoridad. Cristianos que cantan en las iglesias, cristianos que alaban a Dios en las iglesias, cristianos, hermanos, que hacen muchas cosas en las iglesias o que toman nombres, hermanos, ministeriales de las iglesias. Yo soy profeta, yo soy apóstol, yo soy acá, pero no tienen autoridad. Entonces necesitamos nosotros entender que el problema que el diablo ve en un cristiano que toma en serio lo que dice la Biblia y comienza a vivir, el problema que el diablo tiene con ese cristiano, que este cristiano que obedece la palabra, que está siempre pensando en cómo, hermanos, traer su vida y acomodarla de acuerdo a lo que dice la Biblia, Satanás se preocupa porque este cristiano tiene autoridad. Y este cristiano con autoridad puede poner las manos sobre los enfermos y los enfermos se van a sanar. Un cristiano que obedece la palabra de Dios, que la toma en cuenta, la honra, puede orar por crisis económicas en la gente y Dios soltará la bendición sobre ellos. Un cristiano que obedece la palabra de Dios, que habla de ella, pero que vive de acuerdo a ella, puede, hermano, reprender a espíritus inmundos y los demonios soltarán a esa persona. Porque el cristiano que obedece a la Biblia hermano, llena de autoridad. Y el diablo, ese cristiano, es un problema para Satanás. No es un problema para el diablo cantar. No es un problema para el diablo tomar para nuestra propia vida nombres ministeriales. No es para el diablo un problema que un cristiano, mis hermanos amados, vaya en vez en cuando a una iglesia. No es un problema. El problema es cuando ese cristiano comienza a vivir en la obediencia de Dios, ese cristiano es un problema. Entonces, yo quiero que usted entienda el mover de oscuridad de Satanás que se está introduciendo dentro de las iglesias, es que dentro de las iglesias hay mucha gente que quiere ir en busca de la fiesta del culto y se van muy contentos. Estuvo el culto muy hermoso. Cómo sentí la presencia de Dios, cómo Dios me habló por la palabra. Pero al contar del lunes comienza toda nuestra vida, hermanos, viviéndola sujeto a nuestra propia opinión, a como nosotros consideramos que debe vivirse la vida. No consultamos a Dios. Menos nos interesa si la Biblia está diciendo que no hagamos lo que nosotros queremos hacer, lo hacemos igual. Vivimos a nuestra manera como si no tuviéramos padre. ¿Se da cuenta usted que cuando comenzamos a hablar de esto, empieza a aparecer a la luz, saca de nuestro interior este mensaje, lo que realmente somos? Somos hijos rebeldes, somos hijos que no reconocemos al Dios que le llamamos papá. Él es tu padre y mi padre,
pero como mi Padre y tu Padre pide obediencia. No pide solo que vayamos al culto y nos llenemos de la alegría del momento, porque esa es emoción. Lo que Dios pide es que tú y yo seamos llenos de su presencia, de su espíritu. Y eso te ayuda a permanecer durante la semana sujeto a lo que la palabra de Dios está diciendo. ¿Ve usted lo que dice en Mateo 7:22? Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Entonces le declararé, nunca te conocí. O sea, muchos me dirán en ese día, Señor, yo cantaba, yo iba a la iglesia, yo era diácono, yo era profeta, pero él dice, nunca te conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad, no te conozco. Y esto es Mateo 7, ¿verdad? Este versículo es Mateo 7:22, pero el 7:21 dice, porque no hemos hecho la voluntad del Padre. Entonces, ¿cuál es la voluntad del Padre? Es la Biblia. Es esta palabra que para muchos, hermanos, es un hermoso libro que llevamos a las iglesias. Pero cuando tenemos que comenzar a obedecerla, es ahí donde comienza el problema. Cuando hablamos en nuestras congregaciones, hermanos, de obedecer la Biblia, vemos cómo se nos arruga la frente, cómo comenzamos a distraernos, a mirar para otros lados. Cuando hablamos de congregarnos, hay muchos que dicen, pero a mí no me entiende. Cuando hablamos, hermanos queridos, de amar a nuestro prójimo, nosotros decimos, pero bueno, pero no creo que sea este que me ha hecho tanto daño. Cuando hablamos de tanta cosa en la Escritura, ya comenzamos a ver cómo toda esta algarabía del culto y del momento del culto se pierde en ese minuto. Les voy a contar una historia, les voy a contar algo que vi, yo fui testigo de eso. Hace algunos años, por supuesto, muchos años, se hizo una marcha para Jesús en la ciudad de Osorno. Muchos participamos de esa marcha para Jesús. Fuimos a un gimnasio aquí en la ciudad de Osorno, donde muchos creyentes, ese gimnasio se llenó de gente. Comenzaron las diferentes bandas cristianas a tocar las alabanzas, unas más movidas que otras, y todos saltaban y todos comenzaron, hermanos, a cantar y a adorar a Dios. Cuando le tocó la oportunidad al predicador de ese día, subió el predicador de esa noche o de ese día a predicar la palabra. Y pude darme cuenta cómo la gente se comenzó a ir, cómo se comenzó a retirar, que de hecho el predicador lo hizo notar en ese día. Entonces, hay carencia de amor por la palabra de Dios. Y eso el diablo está, hermanos, promoviendo. Que a usted no le interese la Biblia, que no le interese a usted vivir de acuerdo a ella, que no le interese a usted, hermanos, ajustar, apegar su vida a lo que dice la palabra, porque eso es aburrido. Eso no me interesa. Yo quiero cantar, yo quiero ir a una iglesia, quiero que me digan que soy creyente. El problema es cuando Cristo venga, viene a buscar una iglesia, hermanos, que tiene sus lámparas encendidas, llenas de aceite. Y solamente podemos llenar nuestra lámpara cuando mi vida sea sujeta a lo que Dios estableció. ¿Se recuerda usted lo que dice Mateo 28:19? Mateo 28:19 dice que Jesús envió a sus discípulos que vayan y prediquen el Evangelio. Vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Dice, la Biblia dice, y bautícenlos a cada uno de ellos, ¿verdad? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero sigue diciendo lo siguiente. Dice, y enséñenle a que guarden todas las cosas que yo he mandado. Vea usted, Jesús no mandó a sus discípulos, hermanos, que le enseñen a la gente a cantar, ni le enseñen a la gente cómo tenían que levantar las manos. Él les dijo, enséñenles a guardar todas las cosas, porque para Jesús y sus discípulos o apóstoles, ellos sí sabían que la consistencia y hermanos amados, la firmeza y la autoridad solo se obtiene con la obediencia a la palabra del Dios Todopoderoso. Entonces, cuando empezamos a ver estas cosas en mi vida, en la tuya, en la de otros creyentes,
la verdad nos empezamos a preocupar, porque vemos cómo la oscuridad de Satanás ha comenzado a entrar dentro de las congregaciones, como mentes brillantes, mentes brillantes han sido cegados con el discurso de la espiritualidad, pero sin obediencia a la Biblia. Muchos quieren ser espirituales, pero sin Jesús. No me hablen de Jesús. Háblame de espiritualidad, enséñame aquello que estás hablando sobre cómo ser más espiritual, sobre la física cuántica, sobre lo que tiene en verdad, sobre el poder de la mente. Todas esas cosas usted lo va a escuchar en las redes sociales, pero no me hables de Jesús, no me hables de la Biblia. Bueno, yo soy un pastor y mi trabajo es hablarte de la Biblia, de Jesús. Sin Jesús no hay despertares espirituales. No existe. Jesús es el puente para llegar al Padre. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Nadie puede llegar a Dios si no es a través de Él. Y nadie puede, hermanos amados, tomar parte en su venida si no hay obediencia a este libro sagrado. Es una pena ver cómo cristianos no logran entender esto. Le decía recién a una hermana que estaba acá en nuestra casa, ¿cómo se logra esto? Es sentarte y preguntarte cuánto de la Biblia estás obedeciendo. Cuando la Biblia, por ejemplo, dice, hermanos, que tenemos que amar a nuestro prójimo, ¿lo haces? Cuando la Biblia dice que tenemos que, hermanos amados, congregarnos, ¿qué opinión tienes tú sobre eso? ¿Cuál es tu opinión sobre los desafíos de Dios en la palabra cuando la Biblia dice que tenemos que ser agradecidos? ¿Qué opinión tienes tú de eso? Cuando te has preguntado alguna vez qué sucede, por qué hay tanta queja en tu vida cuando la Biblia dice ser agradecidos. La Biblia dice, hermanos, que tenemos que vivir en un constante agradecimiento a Dios, pero los cristianos de este tiempo están llenos de queja. Se quejan por una cosa, se quejan por otra. Siempre tienen tiempo para una o para otra cosa y para Dios no. Cuando la Biblia dice que tenemos que orar sin cesar, yo le hago una pregunta a los que están hoy día escuchándome. ¿Has orado hoy día? Tal vez puede ser tu respuesta que diga, sí, 5 minutos en la mañana. Por esa razón, le decía a la hermana, uno tiene que sentarse y preguntarse, Señor, ¿yo estoy obedeciendo tu palabra? Porque si la respuesta es no lo estoy haciendo, entonces preocúpate porque Cristo está por venir. Y si Cristo viene y te encuentra, hermanos, no tomando en serio la vida cristiana, no tomarás parte en él, en su venida. Entonces esto es muy importante que usted lo entienda. Y repito, soy pastor y represento al reino de Dios, por eso tengo que ser así claro contigo, porque si no lo soy, la Biblia dice, hermanos, que que soy atalaya para Dios, tengo que hablarte la verdad. Y la verdad es que hoy en día tenemos, hermanos, tiempo para todo, para todo. Un día me siento en el living de mi hogar y le pregunto a Dios, Señor, ¿por qué hay tanta tristeza en mi corazón? Y Él me dice, esa tristeza en tu corazón es la que siento yo cuando veo a mi pueblo disfrutar de toda la algarabía de los cultos, pero ante el desafío de mi palabra, muchos de ellos rehúsan hacerlo. Esa es una gran realidad que está viviendo muchos en el mundo completo. Estamos viviendo una despreocupación por la palabra. Estamos viviendo cómo gente está escuchando, oye, en las redes sociales, no, porque no hay que congregarnos, no es tan importante congregarse. La Biblia dice que tenemos que congregarnos. Me encanta hacer estos en vivo, pero estos en vivo no reemplazan el ir a la iglesia. Es una orden de Dios. No es un favor, no por favor, es una orden de Dios.
Vaya, congréguese. Eso es lo que dice la Biblia. No dejes de congregarte como ahora tienen muchos por costumbre. Ahora tú vas a encontrar en redes sociales mucha gente que está hablando que no hay que congregarse. La pregunta es, ¿a quién vas a poner cuidado tú? ¿Dónde pones tu oído? ¿A quién? La Biblia dice eso. La Biblia dice que los discípulos todos los días iban a las sinagogas a orar a las 9 de la mañana. Todos los días. Lo dice la Biblia. Y nosotros muchas veces, hermanos, teniendo posibilidad, no lo hacemos. Entonces yo te digo una cosa. Cuando la Biblia dice, hermanos, que seamos agradecidos, ¿qué haces tú con esa palabra? Entonces aquí tenemos algo que necesitamos aprender. El cristianismo se encierra en esta palabra que te voy a decir ahora. En el libro de Lucas, capítulo 9, verso 23. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Lucas 9, 23. Si alguno quiere, ¿verdad?, venir en pos de mí o venir tras de mí, niégate a ti mismo. O sea, ¿qué es lo que dice esta palabra? Jesús está diciendo, tienes muchas cosas que guardas en tu corazón, muchos sueños, muchas ideas, muchas cosas, pero todas esas cosas tienes que lograr entender una cosa, tienes que negarte para ir en pos de mí. En otras palabras, Jesús está diciendo, en todos tus sueños que tienes, yo debo ser el primero. En todos tus anhelos que tienes, yo debo ser el primero. Así dice Jesús, yo debo ser el primero. Y esto es el Evangelio. Este versículo es el versículo clave para que usted entienda que es ser cristiano. Esto es ser cristiano, es cuando tú te niegas. Oiga, yo tengo todo el derecho a hacer esto, pero la Biblia dice que no debo hacerlo, entonces no lo hago. Entonces, ¿por qué te hablo de esto, mis amados? Porque mucha oscuridad comenzó a avanzar en el mundo entero. Satanás está, hermanos, preocupado tratando de tomar y envolver la mente de mucha gente. Y entre todo este mover de tiniebla mundial está ingresando a las iglesias, a la mente de cristianos, que hoy en día los cristianos dicen, no es necesario la Biblia. No, porque me basta, dicen algunos, yo creo en Dios y eso es suficiente. Otros dicen, no, yo voy en vez en cuando, hago esto en vez en cuando. Pero la palabra de Dios nos dice, hermanos amados, que si nosotros lográramos escuchar su voz y ir en pos de Él, entonces seremos sus discípulos. Mis queridos, esto es el Evangelio. El Evangelio es Jesús primero. Si te sorprende la venida de Jesús, poniendo a Jesús como la última decisión de tu vida, como no dándole la prioridad en tus decisiones, la verdad es que no tomarás parte con Él en la venida de Jesús, porque Él viene a buscar una iglesia fiel, una iglesia sin mancha y sin arruga. Hace tiempo le dije a alguien, Jesús no viene a buscar a todos. Y esta persona se incomodó en mis palabras. No tengo mucho filtro, tal vez puede ser mi gran problema, pero le digo, no, Él no viene a buscar a todos. Él viene a buscar a aquellos que obedecen la palabra de Dios, no a todos. Entonces me dice él, no, Jesús es amor. Sí, en este tiempo Jesús es amor. Cuando Él venga, Él viene como juez a juzgar a vivos y a muertos. Y ahí, la verdad es que quien no le fue fiel ahora, no tomará parte en su venida. Yo quiero mostrarte el camino. No quiero ser el juez que te apunte con el dedo, porque no es mi trabajo. Mi trabajo es ser la voz de alerta, decirte, mi hermano, Satanás se está moviendo poderosamente, tratando de cautivar las mentes y quitándole, hermanos, lo importante a la palabra de Dios, porque cuando quita la importancia de la Biblia, de la decisión de obedecer la Biblia, entonces te quitó toda autoridad. Tú no puedes, hermanos,
irte en contra del diablo y sus secuaces cuando tú no tienes autoridad. Ve usted que el reino de las tinieblas, Satanás es el general de ellos y todos los demonios están sujetos al diablo. Es un ejército sujeto, un ejército ordenado, un ejército obediente a los poderes de las tinieblas. No puede ser que un rebelde a la Biblia tenga autoridad para echar fuera al diablo. No es posible. Para eso es que el Señor nos demanda, dice que tenemos que nosotros, hermanos,